que nadie le interesas. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial. Somos pobres, nos manejan mal. Dame todo el power para... Hola amigos, hoy les vengo trayendo el caso del rancho de Jalisco. Espero que les guste y si les gusta no olviden suscribirse y denle like y compártelo, que eso me ayudaría mucho y me motivará más a subir más videos así. Hoy abordaremos un tema delicado que ha conmocionado a México, el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. Encontraron más cosas sobre este tema, así que les presento la parte 2, espero que les guste. Empecemos. En marzo de 2025, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, como Guerreros Buscadores de Jalisco, realizaron inspecciones en el rancho Izaguirre. Lo que encontraron fue escalofriante: restos óseos calcinados, prendas de vestir y objetos personales esparcidos por la propiedad. Estos hallazgos sugieren que el lugar pudo haber sido utilizado como un sitio de exterminio por el CJNG. Los sellos de inmueble asegurado y la fuerte presencia policial contrastan con las imágenes de montones de ropa y zapatos gastados que hace unas semanas el colectivo Guerreros Buscadores encontró en esa propiedad, rodeada de montañas y ubicada a unos 65 kilómetros de Guadalajara. Un lugar que, para algunos, podría guardar el secreto de desapariciones forzadas y ocultar bajo la tierra las huellas de un crimen por el que los familiares aún claman justicia. Madres y padres de desaparecidos llegaron al recorrido organizado este jueves por la Fiscalía General de la República, FGR, y la Fiscalía General de Jalisco, con la esperanza de encontrar algún indicio de que su familiar, a quien buscan desde hace años, estuvo ahí. Sin embargo, las autoridades ya recogieron toda la evidencia como parte de la investigación que realizan. La Fiscalía del Estado de Jalisco dijo en un comunicado que el rancho fue descubierto originalmente en septiembre de 2024 durante una operación realizada por la Guardia Nacional, en la cual se detuvieron a 10 personas, se liberaron a 2 personas secuestradas y se encontró a una muerta. Ahora, la Fiscalía General de la República, FGR, que ha informado que en el sitio se hallaron restos humanos, asumió el caso tras afirmar que hubo errores en la investigación que estaba a cargo de la Fiscalía Estatal. El fiscal estatal, Salvador González, dijo en un video publicado en las redes sociales oficiales de la Fiscalía que en el expediente consta que desde el inicio de la actual administración estatal se han llevado a cabo diversos actos de investigación para avanzar en este caso, por lo que hay 10 personas en prisión. El Cártel de Jalisco atrae reclutas con trabajos falsos a través de plataformas sociales y mata a quienes se resisten atraídos por falsas ofertas de trabajo. Aquellos que se resistieron corrieron el riesgo de morir. Uno de los cárteles más poderosos de México, que según la DEA tiene unos 19.000 hombres en sus filas, se convirtió rápidamente en una fuerza extremadamente violenta. Sinceramente es algo muy horrible y muy devastador. Como recluta el Cártel de Jalisco. El Cártel de Jalisco emplea 3 métodos de reclutamiento: voluntarios atraídos por la paga y el estilo de vida imaginario, que, según los expertos, constituyen la mayor parte de su número, y el reclutamiento selectivo de exmilitares y policías, quienes, gracias a su formación profesional, ingresan al cártel como entrenadores y líderes de escuadrones de sicarios. Finalmente, está el reclutamiento forzado que, según los investigadores, ocurrió en el rancho de Jalisco. Para esta última categoría, las autoridades afirman que el cártel utiliza plataformas sociales, han identificado al menos 60 páginas, para ofrecer falsas oportunidades de trabajo, especialmente como guardias de seguridad, con salarios semanales de $600, muy por encima del promedio para dichos puestos. Una vez que tienen a los solicitantes, los obligan a unirse al cártel. Un recluta que supuestamente sobrevivió al rancho declaró que el cártel recogía a reclutas en estaciones de autobuses con falsas promesas y los llevaba al rancho, donde recibían entrenamiento durante un mes en el uso de armas, además de entrenamiento físico, según informó el secretario de Seguridad Pública de México, Omar García Harfuch. Quienes se negaron o intentaron escapar fueron golpeados, torturados y asesinados.
Y cómo van respondiendo las autoridades, les enseño un video y ustedes saquen sus propias conclusiones. Municipio de Teuchitlán, Jalisco. El fiscal Alejandro Hertz Manero informó que peritos de la dependencia están realizando labores de investigación en la zona y se espera que en los próximos días se presente un informe detallado con los hallazgos. El rancho ha sido identificado como un punto de operaciones del cártel Jalisco Nueva Generación. No obstante, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, desmintió que el lugar haya funcionado como un campo de exterminio, pero aclaró que será la Fiscalía General de la República la encargada de confirmar o desmentir la existencia de restos humanos en el lugar. Este caso ha reavivado el debate sobre la narcocultura en México. Eventos recientes, como la proyección de imágenes de El Mencho durante un concierto en Guadalajara, han generado indignación y cuestionamientos sobre la normalización de la figura del narcotraficante en la sociedad mexicana. En uno de los principales auditorios del país, situado dentro de un recinto de la Universidad de Guadalajara, se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Sonaba el corrido El del Palenque, de los Alegres del Barranco, quienes entre vítores cantaban: soy el dueño del palenque, 4 letras van al frente, soy del mero Michoacán, donde es la tierra caliente, soy el señor de los gallos, el del cartel jalisciense. El show en el auditorio Telmex tuvo lugar a 1 hora de camino del rancho de Teuchitlán, el último escenario del horror del narco en México, donde el CJNG torturaba y asesinaba a jóvenes. La Fiscalía de Jalisco ha anunciado este lunes que ha abierto una carpeta de investigación por apología del delito, después de que la presidenta Claudia Sheinbaum pidiera esta mañana que se investigara la proyección. Antes de empezar a tocar, aparecen en la pantalla 2 grandes gallos. Está a punto de comenzar la pelea, cuando un hombre con botas y sombrero entra en la arena y dice: yo soy el dueño del palenque. Las imágenes generadas por inteligencia artificial se solapan con las fichas de detención del Mencho en 1986 y 1989 en Estados Unidos. En ese momento, empieza la ovación entre el público, y arriba Jalisco, grita la banda sinaloense, que sacó este corrido hace 4 años. En los 3 minutos que dura la canción se proyecta de forma intermitente una ilustración de la última ficha de búsqueda del capo, conocido como el Señor de los Gallos. Un poco antes, aunque pasó desapercibido, los Alegres del Barranco habían cantado también un homenaje al Chapo Guzmán, fundador del cartel de Sinaloa y hoy condenado en Estados Unidos. En conclusiones, el caso del Rancho Izaguirre es un recordatorio doloroso de las realidades que enfrentamos en México. Es esencial mantenernos informados, cuestionar y exigir justicia para las víctimas y sus familias. Solo así podremos aspirar a un futuro más seguro y justo para todos. El caso del Rancho Izaguirre no es una historia más. Es una herida abierta, un grito silencioso de cientos de familias que siguen buscando a sus seres queridos. México duele, pero también resiste. A ti que me estás viendo, nunca normalices la violencia. Nunca creas que no puedes hacer nada. Levanta la voz, infórmate, cuida a los tuyos. Tal vez no podamos cambiar todo de golpe, pero sí podemos hacer pequeños actos de justicia todos los días. Y recuerda esto, aunque el miedo te toque la puerta, que nunca se te olvide que tu voz, tu presencia, tu existencia, valen más que cualquier silencio impuesto. Somos más los buenos, y no vamos a rendirnos. Clore no es solo un personaje, sino somos todo el pueblo que se despierta contra la opresión y la injusticia y la corrupción del gobierno y del mundo. Nosotros tenemos el power.